Muy buenas noches. Comenzamos esta semana con otro de los temas más importantes, los cuales es la faringoamigdalitis en adultos principalmente. Sin embargo, pues podemos abordar también en ciertas ocasiones la parte pediátrica, pero será un tema que dejaremos para después. En cuanto a la definición, encontramos que la faringoamigdalitis o eh, pues sí, esta infección o esta parte importante de la inflamación de la mucosa faríngea y de las amígdalas, pues es causada por distintos tipos de trastornos que vamos a ver a continuación. Epidemiológicamente se abarca desde un 15 hasta un 30% de la población, principalmente mexicana, y es una de las causas más importantes de consulta a nivel mundial. Se expiden un aproximado de 35 millones de recetas por año, de las cuales 8 millones de estas recetas realmente sí necesitaban este tipo de terapia con antibiótico, dejando una merma o un desgasto de material, de dinero, de hasta 589 millones de pesos al año. Entonces es una de las enfermedades que debemos de tener un poquito más en foco y distinguir de cuándo es bacteriana de una infección viral. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer mucho ahorro a nuestros pacientes, nos puede traer a la par muchos beneficios, porque hay que recordar que el paciente que es diagnosticado con una faringoamigdalitis bacteriana y es meramente viral, al yo darle un antibiótico estoy provocando resistencia bacteriana, y que sabemos y que hay muchos artículos e incluso noticias que nos mencionan que va a llegar algún momento en la era que lleguemos a presentar una resistencia bacteriana a todos los antibióticos, y esto pues va a ser mortal, ¿no? Incluso una de las partes apocalípticas pues es ad hoc a esto. Sabemos que hay una parte no infecciosa y una de carácter infeccioso. Comúnmente sí es más prevalente la forma viral, sin embargo la forma no infecciosa también tiene una de las principales formas en las que se puede presentar, ¿no? Si bien lo podemos representar como un 50-50% aproximadamente, depende de la bibliografía que leas y de la guía que estés leyendo, pues te va a mencionar que alguna es más prevalente que la otra. Sin embargo, ambas se tratan de manera similar. Entonces esto me va a traer que yo, el 80% de los casos, 90 incluso por ciento de los casos, la trate como una faringoamigdalitis, ya sea viral o no infecciosa. Siempre y cuando yo no administre un antibiótico, porque el antibiótico es meramente para la parte infecciosa, que no se nos olvide jamás. La forma infecciosa viral y la no infecciosa se tratan de la misma manera con medicamentos sintomáticos, y la forma infecciosa, que es con bacteria, se trata principalmente con antibiótico. ¿Ok? Y también con sintomáticos, pero principalmente con antibiótico. ¿Cuáles son las formas no infecciosas? Una de las más importantes pues es el tabaquismo, que sabemos que es muy común en nuestra población, a la par de aquellos pacientes o aquellas personas que conviven en lugares cerrados con climas o aires acondicionados, dependiendo de la región en la que te encuentres, de carácter muy helado, ¿no? Que sea bastante baja la temperatura. Aquellas personas que duerman y que principalmente ronquen. Aquellos también que presenten alergias constantes. Medicamentos, hay algunos medicamentos que están asociados con este tipo de, eh, pues sí, de patologías como la faringoamigdalitis no infecciosa, ¿no? Algunos de ellos quimioterapéuticos, etcétera, dependiendo del tipo de medicamento que estemos usando, incluso drogas. Se mencionan muchas guías que el uso de metanfetamina, en este caso de lo que se le conoce como foco o cristal, etcétera, pues puede traer este mismo tipo de consecuencias, al igual que la cocaína. Espero que no me quiten el pues sí, igual, no es como que vaya a monetizar tanto, ¿no? Aquellos pacientes que también gritan, que hablan mucho, profesores, doctores, que dan clases, personas que están tratando de controlar alguna situación con muchos alumnos, pues también puede tener este tipo de padecimientos, y te los encuentras muy comúnmente cuando tú estás trabajando para una institución de gobierno en la cual hay maestros abocados. Cuando llegan a tu consulta, pues es muy común que traigan este tipo de trastornos. Y vamos a ver ahorita más tarde cómo lo vamos a abordar. Ya mencionamos que la forma no infecciosa, perdón, que la forma infecciosa como los virus también es muy prevalente, y las bacterias en una muy poca proporción, de hasta un 10-20% dependiendo la región en la que te encuentres. ¿Okay?
Este cuadro es principalmente enfocado a la parte pediátrica, pero me gustó bastante porque te menciona cada uno de los virus, bacterias y hongos que te pueden causar este tipo de patologías. Sin embargo, es muy diferente en adultos que en niños, pero casi siempre, o en algunos 80% de los casos, el rinovirus es el más prevalente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que depende de la estación en la que te encuentres, porque por ejemplo, la influenza es muy común en épocas como otoño, como invierno, y es los momentos en los que nosotros incluso utilizamos una de las formas más importantes de no prevenirla, sino que disminuir aquellos síntomas fuertes con la vacunación. Obviamente sabemos que el coronavirus fue una de las infecciones más importantes a nivel mundial, una de las pandemias más fuertes y pues se puso incluso en algún momento hasta en primer lugar. Pero encontramos otros tipos de virus como por ejemplo adenovirus, metaneumovirus, herpes simple tipo 1 y 2, parainfluenza, etc. ¿Okay? Lo que me importa es que te sepas al menos los primeros 5. Eso es lo que más me importa. Sin embargo, hay otros menos comunes que son los que ves a continuación. Dentro del grupo de las bacterias, el más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese es el más común a nivel mundial principalmente. Pero en algunas ocasiones sí que puede haber una prevalencia de otros tipos, ¿no? A este estreptococo yo quiero que te acuerdes que es el mismo al que le llamamos estreptococo piógenes, ¿okay? Para que no te me vayas a rebrujar si llegas a leer una guía o incluso un libro donde te dice, oye, pues es que es el estreptococo piógenes, es el mismo que el beta hemolítico del grupo A, ¿okay? Tenemos otros obviamente, sin embargo, pues son menos frecuentes, incluso se puede llegar a ver ocasiones en el que hay uno que no está aquí presente, que se llama Streptococcus pneumoniae, pero este es más común en la neumonía adquirida en la comunidad. Después encontramos los hongos. Para serte sincero, yo creo que el 90% de los casos te encuentras Candida albicans. ¿En qué tipo de paciente? En el paciente que está inmunosuprimido o en aquel paciente que es diabético, porque sabemos que es muy prevalente. También se puede encontrar en el paciente que utiliza, por ejemplo, corticoides inhalados o incluso medicamentos como el salbutamol y que no hacen un uso adecuado y que no se enjuagan la boca después de utilizarlo. Esto puede causarles y traerles después algún tipo de sobreinfección con cándida, principalmente, que es el que más afecta en este tipo de situaciones. ¿Okay? ¿Cuáles son tus manifestaciones clínicas? De las más importantes, y nos vamos a ir de parte en parte, cuando tú presentas a un paciente que tiene una infección, ya sea con un virus o una faringoamigdalitis no infecciosa, o sea, porque gritó, porque fumó, porque anduvo en un antro, porque estuvo gritando de manera inadecuada, andaba en el concierto de Bad Bunny, donde tú quieras, esto le trajo como consecuencia una irritación de su faringe, incluso de la parte amigdalina, porque pues esto conlleva que tu paciente pues tenga, enrojecimiento o una parte eritematosa, pero tú no notas diferencias o partes purulentas, que recordar que purulento es sinónimo de pus o de feo, y para que te lo aprendas de manera más correcta, ¿no? Si te fijas los pilares pues se ven pues sí rojos, sin embargo pues solamente se ven irritados. En este tipo de pacientes, por ejemplo, también puedes presentar escurrimiento nasal o rinorrea, principalmente cristalina o hialina, tos e incluso temperatura, pero la temperatura no sobrepasa los 38 grados centígrados. A veces se te puede pasar hasta 38.5, pero ya cuando te pasas a 39 grados centígrados, lo más común es que sea una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Okay? Depende. Yo siempre he dicho, hay una forma en la que muchos médicos utilizan o que se llama la escala o clasificación o los criterios de Centor. A mí no me gustan, a mí me gusta más como individualizar a mi paciente porque al usar este tipo de criterios pues te vas más como a la parte pues ya estructurada, ¿no? Y tu población puede ser muy diferente. En algunos casos se puede presentar incluso pacientes que puedan llegar a tener eritema o enrojecimiento en algunas partes del cuerpo
También cuando hay dolor de cabeza se le puede adjudicar principalmente a otro tipo de infección, como por ejemplo por influenza, e incluso ya cuando ves alguna adenopatía, pues puede ser por otro tipo de causas, incluso hasta por citomegalovirus. Ojo, siempre que hay un paciente con este tipo de sintomatologías diferentes, pues hay que mandarlo a referirlo para darle un estudio mayor. Dentro de las manifestaciones importantes ya en tu parte bacteriana, tienes que encontrar, obviamente ya es una infección por principalmente el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya te encuentras una faringe y unas amígdalas, incluso con partes purulentas, o sea, con pus, puntitos amarillos en las fauces, principalmente, obviamente un enrojecimiento una parte eritematosa, pero aquí te tienes que fijar principalmente en esta parte purulenta. Streptococcus pyogenes, pues viene del derivado, ¿no? Pues de pus, de toda esta parte. ¿Cómo tienes que hacer una exploración adecuada? Recuerda que tus abatelenguas tiene que ir por delante de la línea donde se encuentran las papilas gustativas grandes o incluso delante de la línea que se presenta como si fuera una V. Nunca te sobrepases de esta parte porque puedes causar un reflejo y tu paciente te puede causar un vómito dentro de tu consultorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de las principales síntomas o de la principal signos que vas a encontrar en sintomatología? Pues es una fauce o unos pilares o unas amígdalas purulentas con puntuaciones amarillentas feas. O sea, se ve feo. Realmente si tú te fijas se ve feo. A veces se puede confundir esto con unas piedritas que se forman en estas mismas amígdalas, que son unos litos que pues se pueden presentar, ¿no? De manera pues usual. Hay muchas personas que las pueden producir. En este tipo de casos, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial bien adecuado. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener secreción nasal purulenta, amarillenta o verdosa, temperatura que sobrepasa los 39 grados, casi siempre es sí o sí. Es una temperatura que no se controla y que recuerda, tu cuerpo se está defendiendo como puede. La primera es sacar por la nariz todo el material necesario purulento que se pueda, aumentar la temperatura porque acuérdate que después de los 40 grados hay una desnaturalización de las proteínas y tu cuerpo dice voy a desnaturalizar las proteínas de las bacterias, pero no se acuerda que tú también tienes este mismo umbral de desnaturalización de las proteínas, por lo tanto pues obviamente tú también puedes tener ahí pues rezagos o incluso eh, causas secundarias más graves. Muy comúnmente cuando ya tienes una infección de este tipo, la tos a veces no se puede presentar, sin embargo en los primeros días pues es muy común, ¿no? Presentar. La adenopatía es muy significativa, se nota, se percibe, incluso tú palpas y es muy notorio. A veces puedes encontrar también un paciente con maculopápulas dentro del espectro torácico, incluso del cuello. Y acuérdate que este tipo de infecciones incluso se pueden convertir en una patología secundaria de carácter cardiológico que se le llama fiebre reumática. Por eso tienes que abordar a tu paciente de manera temprana. ¿Okay? Hasta aquí voy a dejar el video, no me voy a adelantar porque sabemos que no puedo hacer videos muy largos. Entonces nos vemos en el siguiente video, chicos.